Dios le bendiga a todos los hermanos en este día, gloria a Dios. Glorificamos al Todopoderoso por la bendición que sentimos de estar en su presencia. Estamos en la Escuela Bíblica Teológica Integral para las Naciones y estamos en el área de panorama bíblico. Así que, amado hermano, prepárate para que usted hoy pueda aprender sobre los libros de la Biblia, autores, lugares y años en que se escribieron cada libro. Para ello es necesario que saques un tiempo, que esté un poco reposado para que pueda usted analizar lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Bendito sea la gloria de Dios. Tenga en cuenta lo siguiente para cuando estemos desarrollando acerca de los autores, el año, el lugar donde se escribió. Tenga en cuenta lo siguiente. Indica de cada libro su escritor, dónde se escribió, cuándo se completó su escritura y el tiempo abarcado por los sucesos de que trata. Los nombres de los escritores de algunos libros y de los lugares donde fueron escritos no se saben con certeza, tengan en cuenta esto. Muchas fechas son solo aproximadas. El símbolo A significa antes de y después de. Recuerde cuando esté la D después de Cristo. O ya sabe que también está la cerca o alrededor de, o la era cristiana. Así que, amados hermanos, preparémonos para entrar en el desarrollo acerca de los autores de los libros y en qué años se escribieron. Bien, empezamos por el Pentateuco. Libro de las escrituras hebreas antes de la era común o cristiana. Antes de la era cristiana. Primer libro, Génesis. Escritor o escritores Moisés, donde se escribió en el desierto. ¿Cuándo se completó? Antes de la era cristiana. Ahí está, gloria al Señor, en 1513 aproximadamente. Tiempo abarcado en el principio hasta 1657. Recuerda que ya habla de los orígenes, del principio de las cosas, y hay un tiempo aproximado. Segundo, el libro de Éxodo, escrito por Moisés, donde lo escribió en el desierto. Cuando se completó antes de la era cristiana en 1512, tiempo abarcado entre 1657 a 1512. Levítico, el tercer libro del Pentateuco, escrito por Moisés, lugar en el desierto. Cuando se completó en 1512, tiempo abarcado un mes aproximadamente. Cuarto, libro de Números, escritor Moisés, donde se escribió en el desierto y las llanuras de Moab. Cuando se completó en 1473, tiempo abarcado desde 1512 a 1473. Deuteronomio, escrito por Moisés, donde se escribió en las llanuras de Moab antes de la era cristiana en 1473. Que lo que tenga en cuenta que excepto la muerte de Moisés, aparte del último capítulo, no fue escrito por Moisés. Se prevé que fue Josué. Tiempo abarcado 2 meses en 1473. Bien, continuamos con los libros históricos. Ya en uno de los vídeos anteriores ya explicamos sobre los libros históricos. Nombre del libro, Josué, escrito por Josué, donde se escribió estando en Canaán. Cuando se completó antes de la era cristiana en 1450. Tiempo abarcado antes de Cristo de 1473 a 1450. Libro de Jueces. Ahí vemos que el escritor es Samuel, donde lo escribió en Israel. Cuando se completó en el año 1100 antes de la era cristiana. Tiempo abarcado de 1450 a 1120. El otro libro histórico es Ruth, escrito Samuel, donde lo escribió en Israel antes de la era cristiana en el 1090. Tiempo abarcado 11 años desde la gobernación de los jueces. Nombre del libro, Samuel, primera de Samuel. Vemos el libro de Samuel, el primer Samuel, escrito por Samuel, Gad y Natán, donde se escribió en Israel. Cuando se completó antes de la era cristiana en 1077. Tiempo abarcado de 1180 a 1077. El otro libro es Segunda de Samuel, escrito por Gad y Natán, donde se escribió en Israel. Cuando se completó antes de la era cristiana en 1040. Tiempo abarcado 1077 a 1040.
Otro libro, Primera de Reyes, escrito por Jeremías, donde se escribió en Judá y en Egipto. Cuando se completó un rollo en el 580, tiempo abarcado de 1040 a 580. Eso es antes de Cristo. Seguimos con la parte histórica en la hoja 2. Segunda de Reyes, escrito por Jeremías, donde se escribió en Judá y Egipto. Cuando se completó antes de la era cristiana, 580, tiempo abarcado. Bueno, no tenemos fechas exactas. Eso lo vamos a ver cuando estemos estudiando cada libro de la Biblia. Vamos a ver esos datos más aproximadamente. Primera de Crónicas. Vamos con Primera de Crónicas. Y Segunda de Crónicas, escrito por Esdras, donde se escribió en Jerusalén. Se cree que prevé que en Jerusalén, por eso está el signo de interrogatorio. Cuando se completó un rollo, eso en el 460, tiempo abarcado. Después, ahí vamos a ver eso más adelante cuando estemos estudiando sobre ese libro. En el año 1077 a 537. Estamos hablando abarcado de los datos históricos, el desarrollo, etcétera, etcétera. Vamos con Esdras, escrito por Esdras, donde se escribió en Jerusalén. ¿Cuándo se completó? El 460, tiempo abarcado del 537 a 467 a.C. El otro libro, Nehemías, escrito por Nehemías, donde se escribió en Jerusalén. ¿Cuándo se completó? En el 443 antes de la era de Cristo, tiempo abarcado de 456 a 443. Nombre del libro, Esther, es el otro libro, escrito por Mardoqueo, donde se escribió en Susa, Elam. ¿Cuándo se completó? Antes de la era cristiana, en 475, tiempo abarcado desde 493 a 475. Vamos con los libros poéticos, los libros de poesía. Job, escrito por Moisés, donde se escribió en el desierto. ¿Cuándo se completó? En el año 1473. Tiempo abarcado, más de 140 años, entre 1657 y 1473. Hay que analizar que este es uno de los libros más antiguos según la tradición judía. Esto lo vamos a ver cuando estemos desarrollando los libros, estudio de cada libro, vamos a analizar esto. Vamos con otro libro, Salmos, escrito por David y otros. Es usted que hay varios personajes de la Biblia que escribieron Salmos. Por eso ahí dice David y otros. ¿Dónde se escribió? Bueno, no tenemos el dato exacto. ¿Cuándo se completó? 460 a.C., tiempo abarcado antes de la era cristiana. Hay muchas cosas que analizar también y desarrollar. Usted tenga en cuenta que hay muchos salmos que son viejísimos y por eso no podemos hablar del tiempo abarcado escrito de todos los salmos. Ahora con detalle, pues. Nombre del libro, Proverbios, escrito por Salomón, Agur y Lemuel. Recuerde que los últimos 2 capítulos del libro de Salomón está escrito por Agur y Lemuel. ¿Dónde se escribió? En Jerusalén. ¿Cuándo se completó? En 716 antes de la era cristiana. Vamos con Eclesiastés, escrito por Salomón, donde se escribió en Jerusalén. ¿Cuándo se completó? 1000 años antes de Cristo. Tiempo abarcado. Bueno, el dato exacto no lo vamos a dar ahora en el momento. Cuando estemos desarrollando, analicemos algunos puntos. El Cantar de los Cantares, escrito por Salomón, donde se escribió en Jerusalén, también escrito alrededor de 1020 antes de la era cristiana. Vamos con los libros proféticos. Ahí vamos a ver libros mayores, profetas mayores y profetas menores. Mayores por su contenido. Tenga que eso por el contenido, no porque sean menos espirituales o más espirituales. Está hablando por el contenido que tiene el libro. Isaías, escrito por Isaías, donde se escribió en Jerusalén. ¿Cuándo se completó? En 732. Tiempo abarcado de 778 a 732. Otro libro, Jeremías, escrito por Jeremías, donde se escribió en Judá y Egipto. ¿Cuándo se completó? En el 580. Tiempo abarcado 647 a 580. Otro libro, Lamentaciones, escrito por Jeremías, donde se escribió cerca de Jerusalén en el año 607 aproximadamente. El libro de Ezequiel, escrito por Ezequiel, donde lo escribió estando en Babilonia. ¿Cuándo se completó? En 591, tiempo abarcado de 613 a 591. Nombre del libro, otro profeta, Daniel, escrito por Daniel, donde lo escribió estando en Babilonia. En el 536, tiempo abarcado de 618
536. Vamos a entrar aquí a los profetas menores. Oseas, escrito por Oseas, donde lo escribió estando en Samaria, el distrito. ¿Cuándo se completó? Antes de la era cristiana, 745. Tiempo abarcado, 803 a 745. El libro de Joel, escrito por Joel, lo escribió estando en Judá. ¿Cuándo se complementó? En el 820 aproximadamente. No hay una fecha exacta. Vamos con el otro libro de Amós, escrito por Amós, donde lo escribió en Judá. ¿Cuándo se complementó? En el 803. El libro de Abdías, escrito por el mismo Abdías, el profeta Abdías, en el 607 antes de la era cristiana. Nombre del libro Jonás, escrito por el mismo Jonás, tiempo complementado en el 844. El libro de Miqueas, escrito por Miqueas estando en Judá, antes de la era cristiana en 716. El tiempo abarcado desde 777 a 716. Tenemos que analizar parte de los relatos históricos, datos ahí que están ahí basados para usted mirar el tiempo en que abarca el libro. Vamos por profetas menores, hoja 2. Nahum, escrito por Nahum, se escribió en Judá cerca del 632. El libro de Habacuc, escrito por Habacuc, escribió en Judá alrededor de 628. El libro de Sofonías, escrito por Sofonías, estando en Judá en el 648, antes de la era cristiana. El libro de Ageo, igualmente fue por Ageo, escribió en la Jerusalén reconstruida en el 520, tiempo abarcado 112 días. Nombre del libro, Zacarías. Zacarías es el autor, donde lo escribió estando en Jerusalén reconstruida en el 518, tiempo abarcado del 520 al 518, prácticamente 2 años. Nombre del libro, Malaquías. Malaquías, estando en la Jerusalén reconstruida cerca de 443 antes de la era cristiana. Bendito sea la gloria de Dios. Usted ahí ve ya todo el dato. Ahí terminamos lo que es la parte del Antiguo Testamento e ingresaremos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, el libro de las escrituras griegas durante la era común o cristiana. Nombre del libro, Mateo, escritor Mateo, donde lo escribió estando en Palestina. Cuando se complementó cerca del año 41 en la era de Cristo. ¿Cuál es el tiempo abarcado? 2 años antes de la era de Cristo hasta el año 33 en la era de Cristo. Ahí se basa también de los tiempos de Herodes, hay que tener eso en cuenta. El libro de Marcos, escritor Marcos, donde lo escribió en Roma. Cuando se complementó cerca del 60-65 en la era cristiana, tiempo abarcado del año 29 hasta el año 33. Lucas, escritor Lucas, escribió en Cesarea del 56 al 58, tiempo abarcado del relato del libro del año 3 antes de Cristo, la era cristiana, hasta el año 33 de la era cristiana. Juan, escritor apóstol Juan, donde le escribió estando en Éfeso o cerca. Cuando se completó en el año 98, tiempo abarcado después del prólogo 29-33, la era cristiana. Nombre del libro Hechos, escritor Lucas, donde le escribió en Roma en el año 61, tiempo abarcado del año 33 al año 61 de la era cristiana. Gloria al Señor. Vamos con las cartas. Las cartas a los romanos, escritor Pablo. Estas primeras cartas las vamos a ver escritas por el apóstol Pablo. La sabe. Escritor Pablo, ¿dónde se escribió? En Corinto. ¿Cuándo se complementó? Cerca del año 56, tiempo abarcado, fecha exacta no tenemos en el momento. Primera de Corintios, escritor Pablo, estando en Éfeso en el año 55. Segunda de Corintios, Pablo, estando en Macedonia, cerca del año 55. Gálatas, Pablo, estando en Corinto o Antioquía de Siria, cerca del 50-52. Efesios, escrito por Pablo, escribió en Roma, en el año 60-61. Filipenses, escrito por Pablo, del año 60-61, estando en Roma. En esta hoja 2 vamos a seguir viendo las cartas. Colosenses, Pablo, o el escritor, le escribió estando en Roma, cerca del año 60-61.
Primera de Tesalonicenses, Pablo estando en Corinto en el año 50. Segunda de Tesalonicenses, estando en Corinto, escritor Pablo, cerca del año 51. Primera de Timoteo, escritor Pablo, lo escribió estando en Macedonia, cerca de 61 a 64. Segunda de Timoteo, por Pablo, estando en Roma, cerca del año 65. Tito, escritor de Pablo, no lo escribió estando cree que se estaba en Macedonia cuando escribió esa carta. Y completó cerca de 61 a 64 en la era cristiana. Nombre de Filemón, escritor Pablo, lo escribió estando en Roma, cerca de 60, del año 60 al 61 de nuestra era cristiana. Otras cartas, Hebreos. Se piensa que fue Pablo, ahí colocamos Pablo, pero se piensa que algunos conjeturan que fue Bernabé o Apolos. Bueno, fue escrito en Roma en el año 61, en el año 61. Nombre del libro, Santiago, hermano de Jesús. No lo escribió en Jerusalén, la era cristiana es 62, en el año 62. Nombre del libro, primero de Pedro, escrito por Pedro, se prevé que escribió estando en Babilonia, 62 al 64. Nombre del libro, segunda de Pedro, se prevé también que estaba en Babilonia, se completó en el año 64. Primera de Juan, escrito por el apóstol Juan, estando en Éfeso o cerca, en el año 98. Segunda de Juan, escrito por el apóstol Juan, estando en Éfeso o cerca, en el año 98. Tercera de Juan, escrito por el apóstol Juan, en Éfeso, en el año 98. Judas, escritor Judas, el hermano de Jesús, que escribió, se cree que fue en Palestina. Ahí hay un interrogante. Cerca del año 65. Y por último, el libro de Revelación, el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, se escribió desde la isla de Pasmo, que completó en el año cerca del año 96. Y ese es un dato global de todas las escrituras y esperamos que les sea de mucha bendición. Ya recuerda, hermano, Escuela Bíblica Teológica Integral para las Naciones está dispuesta para todos, para dar estos estudios gratuitamente. Dios les bendiga, Dios les guarde y la paz de Dios sea con todos ustedes. Bendiciones.